Buenas tardes, van a poner atención porque esta es la última clase previo al segundo examen parcial. Pongan atención. Acá he anotado que dice la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala. Esta obra, esta obra es de Severo Martínez Peláez. Es un documento, es un libro pequeño. Yo recuerdo y hablaba con la asistente de cátedra, con la auxiliar, y me informaba que junto con los módulos a ustedes les llegó este material. Por favor, me leen los 5 principios rectores de la política agraria, que estos principios, pues, uno que otro vienen por ahí, vienen en el examen. El examen viene, el examen está conformado con una única serie. Trae 20 preguntas. Es un examen de selección múltiple. Desde luego, ustedes ya conocen y ustedes tienen que subrayar la respuesta que consideren que es correcta. Viene completamente del módulo 3, del módulo 4, de todo lo que hemos venido estudiando. Lo único que pónganse a leer y a leer todo lo que hemos visto, porque es un examen para ver el aspecto eminentemente cualitativo o la calidad del aprendizaje que se ha obtenido de estos 2 módulos. Aprovecho también la oportunidad, esta es sección A. Bueno, aprovecho la oportunidad para los jóvenes. Pon atención, sección H, esta es sección G. Los jóvenes que no se han sometido a la evaluación del examen extemporáneo, se les va a practicar el día de hoy a las 8 de la noche. Los que no se han examinado, estén atentos porque ahí les va a llegar el examen para que ustedes lo contesten. Se les califica para que ustedes ya tengan su nota para el día lunes. El lunes, el examen es a la hora de clase, a las 5:30. Lean las instrucciones. Vienen 20 preguntas a 2 puntos, son 40 en total, 40 puntos. Tienen 35 minutos, 35 minutos para que ustedes contesten el examen. Ustedes ya saben cómo es la regla del juego, las reglas de este examen. De acuerdo al programa o el programa que nos ha permitido realizar el examen Classroom, se les da los 35 minutos y se programa. El examen se inicia a tal hora y a partir de ese momento principian a contar los 35 minutos. Una vez hayan llegado a los 35 minutos, automáticamente el programa se cierra. Si ustedes intentan meter el examen, ingresar el examen después de los 35 minutos, el programa no se los va a aceptar. Es como que ustedes no se hayan examinado. El examen está medido, hasta más tiempo se les dio para que ustedes puedan contestar.
Lo que les pido es sí que ingresen su examen antes de. De lo contrario, vamos a tener problemas. No van a aparecer. Reitero que el día de hoy, a las 8 de la noche, se practicará la evaluación del examen extemporáneo. Bueno, vamos a iniciar la cátedra unos 20, 30 minutos para no cansarlos y se van a estudiar. Miren, pues, yo he notado acá estos dos conceptos porque en uno de los exámenes pasados, una alumna me anotó que el etnocidio era la destrucción de un grupo étnico, lo cual no es así. Vamos a aclarar este aspecto. El etnocidio, en efecto, es la destrucción, pero desde el punto de vista ético, moral, psicológico, que le perjudica desde luego a los grupos étnicos. El etnocidio. Pero no es la destrucción física, sino que moral, espiritual. Pero cuando hablamos del etnocidio cultural, aquí nos estamos refiriendo a la destrucción. Etnocidio cultural es la destrucción de la cultura de un grupo étnico. Cuando vinieron los colonizadores, ellos aplicaron un etnocidio al quererles introducir e implantar a la fuerza el idioma castellano, el idioma español, la religión católica, etcétera. Esos daños que perjudicaron espiritual y moralmente se estaba cometiendo etnocidio. Pero si hablamos del etnocidio cultural, es la destrucción de la cultura de los grupos mayas o de un grupo étnico. La quema de sus libros, de sus costumbres, de sus tradiciones. El problema es que se da cuando el estudiante solamente dice, bueno, aquí hay una pregunta de etnocidio. E inmediatamente, mira, el etnocidio es la destrucción de un grupo étnico, de su cultura, etcétera, etcétera. Si el estudiante no leyó, el estudiante no participó, no estuvo en ninguna conferencia de estas, sale reclamando de lo que yo les estoy mencionando. Porque genocidio, ahora entramos a lo que es genocidio. Genocidio fue lo que salió sentenciado Ríos Montt cuando se dio la supresión, cuando se dio la destrucción, la matanza, en otras palabras, de ciertos grupos étnicos que estaban en contra, supuestamente que estaban en contra del gobierno. Pero un genocidio es la destrucción de un grupo étnico, es la eliminación por cuestiones eminentemente políticas, religiosas, eh, por discriminación. Pero en fin, son dos aspectos muy diferentes que no quiero que me la vayan a confundir en el día del examen. Entonces, el etnocidio cultural, vamos a partir aquí. El etnocidio es la supresión espiritual moral de las diferencias culturales, juzgadas e inferiores y perniciosas. O sea, la puesta en marcha de un proceso de identificación en un proyecto de reducción del otro a lo mismo. Es decir, que el etnocidio puede ser una exclusión. El etnocidio puede ser la destrucción moral y espiritual de un grupo étnico.
Entonces, aquí tenemos etnocidio cultural. Porque tengo acá esto, no sé. A ver, aquí. Etnocidio cultural. Destrucción de un grupo étnico, moral o espiritual, o de su cultura. Aquí agarró los dos aspectos. Genocidio cultural es la destrucción de un grupo étnico, moral, espiritual o de su cultura. Es la destrucción de la cultura de un pueblo. Ahora bien, genocidio, determinado tipo de actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial, religioso, como tal. Dentro de esos aspectos podría decirse el porqué del genocidio. Genocidio cultural es la destrucción de la cultura de un pueblo. Este concepto fue expuesto por Robert Howling, quien partió de la denuncia del genocidio cultural que hizo Jean Malaurie en 1968 para referirse a la liquidación de las culturas principalmente indígenas. Vean qué interesante. Bueno, aquí hay algo muy importante. Yo sé que viene una pregunta. Yo sé que viene una pregunta con respecto al etnocentrismo. Permítame un segundo, quiero ver algo. Bueno, no encuentro lo que quiero. El etnocentrismo es la forma de análisis e interpretación del estudio de las razas. El etnocentrismo. Y debe entenderse como una concepción del mundo en la que se considera que el grupo al que se pertenece es el centro y los demás grupos son pensados por referencia a este como elogio de lo propio y desprecio de lo ajeno. En otras palabras, significa que el etnocentrismo es el estudio o análisis de las razas. Y el etnocidio se produce a través del etnocentrismo. El etnocidio se produce a través del etnocentrismo. Porque el etnocentrismo es el estudio, interpretación y análisis de las razas. El etnocentrismo sostiene que la raza o la sociedad a la que se pertenece son superiores a otras entidades raciales o culturales. Se desprecia lo ajeno o lo extranjero. Y si ustedes se dan cuenta, estamos razonando y haciendo un análisis de lo que son las razas, de acuerdo al etnocentrismo. La actitud que los españoles, fíjense pues, en el proceso de conquista en Guatemala, estuvo cargada de actitudes etnocidas. Pero escuchen lo que dicen, pues consideraban a los indígenas inferiores. Decían que eran salvajes y que eran haraganes y que era necesaria la asimilación a la cultura española. Esa es una de las justificaciones de los colonizadores cuando vinieron a Guatemala, cuando vinieron a América. Ellos vinieron con actitudes de etnocidio, de la destrucción de las culturas de los grupos indígenas para que aceptaran o se diera la asimilación cultural
española. Eso ya lo hemos venido analizando. Es una visión del otro. Es una actitud optimista en el que se pretende convertirlo en un modelo o patrón ajeno al mismo otro. Los otros son malos, pero se les puede mejorar obligándolos a transformarse hasta devenir idénticos al modelo que se les impone. El etnocidio se ejerce por el bien del salvaje. Ese era el mensaje y esa era la justificación de los españoles. El indígena era tonto, salvaje, que era Aragán. Por lo tanto, era necesario el etnocidio, que era necesario el etnocidio cultural, la destrucción de su cultura para poder ingresar con la cultura española, la cual puede darse en una forma parcial o en una forma total. Guatemala fue una forma parcial, porque los grupos étnicos, los mayas, continúan con su propia cultura. No definitivamente se les involucró con la cultura española, la religión católica, el cristianismo, el castellano. Ellos continúan con sus propias lenguas, su propio idioma. Bueno, entonces, ya hablamos algo muy importante. El genocidio se ejerce por el bien del salvaje, decían ellos. Con ello, pretendieron los españoles justificar la conquista. Yo no les quise preguntar en el examen cómo los españoles querían justificar esa asimilación cultural. Para haberme respondido esa pregunta, tenían que haber leído muy detenidamente el documento en donde ellos mismos decían que lo justificaban a través a través del etnocentrismo que nos conduce a los etnocidas para que salieran ellos de ese salvajismo en el cual se encontraban. Por lo tanto, los españoles querían justificar la conquista violenta y el despojo, adoctrinando a los indígenas en el idioma español, en la religión católica, en el cristianismo, etcétera, principalmente con la católica. Con mayor frecuencia, los pueblos indígenas y tribales han sido víctimas del genocidio cultural o etnocidio. El etnocidio comparte dos aspectos principales. El etnocidio, uno económico y el otro que es cultural. Qué interesante. El etnocidio tiene dos aspectos, el económico y el cultural. El etnocidio económico encaja en la teoría y la práctica del desarrollo. Significa que todas las formas de organización premodernas deben necesariamente desaparecer para dar paso ya sea al capitalismo privado o multinacional, ya sea el socialismo de planificación central o de una combinación de ambos. Y el cultural significa que todas las unidades étnicas subnacionales deben de desaparecer para dar paso al Estado-nación dominante. Son dos aspectos que el etnocidio lleva consigo, el económico y el cultural. El cultural para la implantación de los estados o de las naciones dominantes y el aspecto eminentemente económico se refiere o encaja en la teoría y en la práctica del desarrollo. Y tenemos un documento en Guatemala que es el catálogo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y expone, fíjense, pues,
El compromiso de defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, dice el catálogo de los derechos colectivos. Se debe tener en cuenta que en contra de dichos pueblos, aún con conocimiento de hecho, se ha encaminado y tolerado excesivamente una serie de acciones tendientes a desvalorizarlos como compulsiones ideológicas. Se les hace perder confianza en su propia cultura. Terminan por negar de sus valores y tradiciones milenarias. A fuerza de repetir y escuchar afirmaciones etnocéntricas. Esa interpretación o bien del estudio y análisis de las razas, que menosprecian el quehacer indígena, que toleran la práctica del racismo y discriminación al permitir acciones y actitudes que fomentan la autoestima individual y colectiva, que desembocan en el etnocidio, acción antihumana, condenada universalmente. Por lo mismo, no es común ver a un indígena defender lo que se le ha dicho que no sirve. Fíjense, pues, por lo mismo, no es común ver a un indígena defender lo que se le ha dicho que no sirve, al grado de avergonzarse de sí mismo, en contra de posesión al acertado principio de autoestima acuñado por el filósofo Cicerón. Conócete a ti mismo antes de conocer a los demás. Y como consecuencia, desconoce que ahora se encuentra individual y colectivamente revalorizado y a la vez protegido legítima y legalmente, como mínimamente muestra este catálogo. Es decir, que todo lo que este catálogo expresa es cierto. Lo único que se debe hacer un análisis al respecto, que actualmente, de acuerdo al artículo 65-66 constitucional, ahí nos remite que los indígenas, ellos pueden participar en los pluralismos jurídicos. Ellos tienen el reconocimiento del Estado. Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los mestizos, porque también son ciudadanos guatemaltecos. Están ahorita en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, en donde pueden ser electos y pueden también realizarse a través del sufragio. Entonces son grandes conquistas de las que se ha logrado actualmente lo que son los grupos mayas. En Guatemala, qué interesante esto, en Guatemala el etnocidio cultural se ha querido presentar como la necesidad de la desaparición de los pueblos indígenas, su cultura y su traslado a la cultura ladina. Me pregunto, ¿a qué me estoy refiriendo? Lo cual los pueblos indígenas guatemaltecos no aceptan. Al contrario, reclaman el reconocimiento constitucional de que Guatemala sea un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, lo cual lo constituye una realidad palpable y objetiva en el sentido de que varios millones de guatemaltecos, su cultura y tradiciones que tenían al momento de la llegada de los españoles, por lo que su reclamación debe ser respetada, estudiada y atendida por la sociedad guatemalteca, representada por los poderes del Estado. En otras palabras, en lo que se ha venido haciendo, respetando las políticas de los derechos principalmente colectivos de los pueblos indígenas. Bueno, y para ir finalizando, aquí tenemos formas de asimilación y etnocidio.
Yo sé que ustedes ya saben qué es la asimilación, ya saben qué es la asimilación cultural, ya saben qué es el etnocidio, ya saben qué es el etnocidio cultural también. Guatemala, la asimilación y el etnocidio se han practicado. Los guatemaltecos en parte sufrieron un proceso de asimilación, sí, con los colonizadores, aunque este no fue total, lo que hablábamos fue parcial. El etnocidio ha sido evidente. Se trató de cambiar la cultura del indígena. Se le denominó como Aragán, salvaje, y que debería sacársele del salvajismo. Se le debe de sacar de la barbarie e incorporarlo a la cultura conquistadora. Y pese a dichas presiones, hoy en la actualidad, se evidencia que continúa practicando sus tradiciones en sí, su cultura prehispánica. Sí, es cierto. Si se dio esa asimilación parcial, grupos étnicos a la época, 500 años de conquista, continúan con sus tradiciones, con su derecho consuetudinario, con la cosmovisión maya, porque no se dio la asimilación cultural total. Con la asimilación y el genocidio cultural se pretendió que el indígena debía desaparecer, absorber los valores, idioma, religión, sistema jurídico y la cultura de los conquistadores y posteriormente de los ladinos. Y hoy, cerca de 500 años, esto no ha sucedido. En su mayoría, el indígena ha mantenido su cultura a través de los años. Esto es algo de aplaudirse de esa lucha constante de los pueblos indígenas, principalmente en Guatemala. Jóvenes alumnos, aquí nos quedamos. Vienen 20 preguntitas de las cuales ustedes van a subrayar la respuesta correcta, que son 40 puntos. Y si hay alguna pregunta, pues aquí estoy. Antes del examen no me vayan a preguntar nada. Entonces, si hay alguna pregunta, háganla en este momento. De lo contrario, nos miramos el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Sean puntuales, porque pueden llegar cuando el examen ya se inició y por lo tanto es mejor. Lleguen puntuales, que unos 5 o 10 minutos después podemos practicar el examen y entregan su examen en el tiempo establecido. Tranquilos, tranquilos, esto no es carrera de caballos, ni no hay sesgo, no hay mala interpretación, no hay malas intenciones. Aquí no hay ningún juzgamiento, nadie se está juzgando ni, sino que es una cuestión de para ver hasta dónde el estudiante realmente ha asimilado los conocimientos que estamos aprendiendo. Reitero, aquí está el documento que se les envió, yo recuerdo, junto con los módulos. Ahí le hago una leidita a los principios de la política agraria colonial y los jóvenes que se van a someter al examen extemporáneo se les va a practicar el día de hoy a las 8 de la noche. ¿Hay alguna pregunta o nos miramos el lunes? Pasen feliz. Licenciado, perdone, yo había entendido que el examen era virtual o será presencial. Ay, hoy sí me sacó la risa, José. ¿Por qué, licenciado? Es que me confundí porque en el grupo están diciendo que iba a ser virtual y luego presencial, entonces. ¿Qué grupo? Te pregunto. ¿Pero en qué grupo está usted? ¿De qué universidad? Ay, licenciado, no sea así. El examen, jóvenes, es el día lunes a la hora de clase y el examen es virtual. Estén atentos porque ahí les va a llegar el link, ahí les va a llegar el enlace de Classroom, en donde ustedes con ese enlace se van a meter, les va a llegar su examen y ustedes tranquilamente se les va a decir, bueno, jóvenes, pueden tener el examen.
Pero les va a decir, jóvenes, a partir de este momento principia el examen. ¡Pa! Y principia a contar el relojito. Pues. A los 35 minutos, como está todo programado, se para. Por eso traten de ingresar su examen 1 minuto, 2 minutos antes de que haya finalizado el examen, porque no se los puede permitir. El examen es virtual, compañera. Es como en la época de la pandemia, lo mismo. Gracias, licenciado. Mire, y le voy a dar de subrayar. Para no ponérsela difícil, es de subrayar. Vaya a estudiar. Ahí nos miramos el lunes. Ahí nos miramos el lunes, jóvenes. Pasen feliz noche. Feliz tarde, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Bueno, jóvenes. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué quería? ¿Me decía algo? Sí, licenciado. Usted comenta que compartió este documento que nos acaba de mostrar, pero ¿en qué parte fue que lo compartió? Es que en Classroom no está. No sé dónde fue que usted lo... ¿Dónde le llegó con los otros documentos, con los módulos? Ahí búsquelo, ahí lo va a encontrar. O si no, ahí le puse el nombre. Se llama, le voy a decir, la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala. Métase a internet y ahí lo saca, ahí mira los 5 principios que vienen en el examen. ¿Ya? Sí, gracias, Lic. Severo Martínez es el autor. Severo Martínez Peláez. ¿Otra pregunta, jóvenes?